En la tierra de Uz había un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Job era rico, poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, y tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más importante de todo el Oriente. Pero esta historia no es solo sobre la riqueza de Job, sino sobre su fe, su sufrimiento y su restauración. Es una historia que nos lleva a los límites de la comprensión humana, donde el dolor y la esperanza se entrelazan en un drama divino. Mi vida era como un sueño. Cada mañana, al despertar, daba gracias a Dios por todo lo que tenía. Mis hijos eran mi orgullo, y mis posesiones, una bendición. Pero no era solo la riqueza lo que me llenaba de alegría, era la paz que sentía en mi corazón. Sabía que mi integridad y mi temor a Dios eran mi mayor tesoro. Sin embargo, todo cambió en un instante. Un día, mientras mis hijos celebraban en la casa de mi primogénito, llegaron mensajeros con noticias que destrozaron mi mundo. El primero me dijo: los sabeos han atacado y se han llevado todos tus bueyes y asnas, y han matado a tus siervos. Solo yo he escapado para contártelo. Apenas había terminado de hablar cuando llegó otro mensajero: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas tus ovejas y a los pastores. Solo yo he escapado para contártelo. Y antes de que pudiera asimilarlo, un tercer mensajero llegó: los caldeos han atacado en 3 grupos, se han llevado tus camellos y han matado a tus siervos. Solo yo he escapado para contártelo. Pero la peor noticia llegó con el cuarto mensajero: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando un viento fuerte vino del desierto, derribó la casa y todos murieron. Solo yo he escapado para contártelo. Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza y cayó al suelo en adoración. En ese momento, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mis hijos, mis posesiones, todo lo que amaba, había desaparecido. Pero en medio del dolor, algo dentro de mí me impulsó a adorar. Dije: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. No entendía por qué había sucedido todo esto, pero sabía que Dios era soberano. Aunque mi corazón estaba destrozado, mi fe no se quebrantó. Pero la prueba de Job no había terminado. En el cielo, Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la integridad de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Tú has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Pero extiende tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu cara. Dios permitió que Satanás afligiera a Job con llagas dolorosas, pero le prohibió quitarle la vida. Pronto, mi cuerpo se llenó de llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. El dolor era insoportable. Me senté en el suelo, tomé un pedazo de cerámica para rascarme y me cubrí de ceniza. Mi esposa, desesperada, me dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero yo le respondí: hablas como una mujer insensata. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Job, en su sufrimiento, fue visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos vinieron a consolarlo, pero pronto se convirtieron en jueces de su vida. Cuando mis amigos llegaron, al principio guardaron silencio, abrumados por mi dolor. Pero luego, comenzaron a hablar. Elifaz fue el primero: Job, el que siembra injusticia, cosecha calamidad. ¿No has hecho algo para merecer esto? Sus palabras me hirieron más que las llagas en mi piel. ¿Acaso no soy un hombre justo? ¿Acaso no he vivido con integridad?, respondí. Pero ellos insistieron en que debía haber pecado, que mi sufrimiento era un castigo divino. Bildad, el segundo, se unió a la acusación: si eres puro y recto, Dios te restaurará. Pero si no, ¿qué esperanza tienes? Job se sintió cada vez más aislado, atrapado en un mar de dolor y acusaciones.
Su fe se tambaleaba, pero aún se aferraba a la esperanza de que Dios lo escuchara. Mis amigos no entendían. No era un hombre perfecto, pero siempre había buscado la justicia y la verdad. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has hecho esto?, clamé en mi corazón. Si solo pudiera presentar mi caso ante ti, si pudiera entender el propósito detrás de mi sufrimiento. Zofar, el tercero, fue aún más severo. Tu boca habla mucho, Job. Debes arrepentirte y buscar a Dios. Solo así podrás encontrar alivio. Job, sintiéndose cada vez más incomprendido, decidió defender su inocencia. Escúchame. No soy un criminal. He cuidado de los pobres, he sido un padre amoroso, he honrado a Dios. ¿Por qué me tratas como a un enemigo? ¿Por qué me has convertido en objeto de tu ira? Mis palabras resonaban en el aire, pero mis amigos no podían ver más allá de su propia lógica. La justicia de Dios, según ellos, era simple, el sufrimiento era el resultado del pecado. Pero yo sabía que había algo más profundo en juego. A medida que la conversación se intensificaba, Job se sumergió en una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios y la justicia. ¿Es posible que Dios no escuche mi clamor? ¿Es posible que la justicia divina sea tan incomprensible? Si solo pudiera encontrar a Dios, si pudiera hablar con él cara a cara, le preguntaría por qué me ha permitido sufrir de esta manera. Mis amigos continuaron insistiendo en que debía haber un pecado oculto en mi vida. Pero yo sabía que no era así. Si solo pudiera tener un mediador, alguien que pudiera interceder por mí, pensé. Job anhelaba respuestas, pero las palabras de sus amigos solo aumentaban su angustia. En su desesperación, comenzó a cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte. ¿Qué es el hombre, para que lo consideres? ¿Por qué me has creado y me has hecho sufrir? La vida es breve, como un suspiro, y el sufrimiento parece interminable. ¿Acaso no hay un propósito en todo esto? ¿Acaso no hay esperanza para el que sufre? Mis amigos, en su deseo de consolarme, solo me sumergieron más en la desesperación. ¿No ves que Dios es justo?, decían. Pero yo sabía que la justicia de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Finalmente, Job decidió hablar con Dios, sin importar las consecuencias. Su clamor se convirtió en un grito de angustia. Oh, Dios. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has hecho objeto de tu ira? Si he pecado, muéstrame mi error. Si he hecho algo malo, dímelo. Pero si no, ¿por qué me tratas así? ¿Acaso no soy tu creación? ¿Acaso no merezco tu compasión? Mis palabras eran un eco de mi dolor, un grito desgarrador que resonaba en el cielo. Pero en mi corazón, aún había un destello de esperanza. En medio de su clamor, Job no perdió por completo la esperanza. Aunque cuestionaba a Dios, también confiaba en que, de alguna manera, Él respondería. Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. Lo veré con mis propios ojos, yo mismo, y no otro. ¿Cómo anhelo ese día? Mis palabras eran una mezcla de desesperación y fe. Sabía que, aunque no entendía el propósito de mi sufrimiento, Dios seguía siendo soberano. Finalmente, Dios respondió a Job. No con explicaciones, sino con preguntas que revelaron su grandeza y sabiduría. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete los lomos como hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Cuando escuché la voz de Dios, me sentí abrumado. Sus palabras resonaban como truenos, y cada pregunta me hacía sentir más pequeño. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios?, pensé. Y Dios le siguió preguntando. ¿Has entrado tú hasta los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo?
¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Cazas tu presa para el león o sacias el hambre de los leoncillos? Cada pregunta de Dios me recordaba cuán limitado era mi entendimiento. ¿Cómo puedo cuestionar al Creador del universo?, me dije. Job, humillado y arrepentido, respondió a Dios. Yo sé que tú lo puedes todo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, en su misericordia, reprendió a los amigos de Job. Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Mis amigos obedecieron, y yo oré por ellos. En ese momento, sentí que Dios me había restaurado, no solo en mi relación con él, sino también en mi corazón. Dios bendijo a Job aún más que antes. Le devolvió su salud, su riqueza y su familia. Con el tiempo, mi cuerpo sanó, y mi vida comenzó a florecer de nuevo. Dios me dio el doble de lo que había perdido, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También me bendijo con 7 hijos y 3 hijas, a quienes amé profundamente. Mis hijas eran las más hermosas de la tierra, y les di herencia entre sus hermanos, algo poco común en aquellos días. Viví 140 años, y vi a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta la 4ª generación. Job murió anciano y lleno de días, habiendo sido restaurado por la gracia de Dios. Mi historia no es solo sobre el sufrimiento, sino sobre la fidelidad de Dios. Aprendí que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Él es bueno y justo. Mi fe fue probada como el oro en el fuego, y al final, salí fortalecido. Hubo momentos en los que pensé que no podría soportar más el dolor, pero Dios nunca me abandonó. Aunque me sentí solo, Él estaba allí, obrando en lo invisible. Y cuando finalmente me humillé y reconocí su grandeza, Él me levantó y me restauró. La historia de Job es un testimonio de la soberanía de Dios y de la fe que puede resistir las pruebas más difíciles. Es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento sea parte de la vida, no tiene la última palabra. Ahora, al final de mis días, miro hacia atrás y veo que cada lágrima, cada pregunta y cada momento de dolor tuvieron un propósito. Dios usó mi sufrimiento para mostrarme su gloria y para enseñarme a confiar en Él, incluso cuando no entendía. Y aunque no tengo todas las respuestas, sé que mi Redentor vive. Él es mi esperanza, mi fortaleza y mi restauración. Así termina la historia de Job, un hombre que, a pesar de perderlo todo, nunca perdió su fe. Su vida es un ejemplo de que, en medio del sufrimiento, la fidelidad de Dios brilla con más fuerza. Y aunque las preguntas sobre el dolor y la justicia divina siguen siendo un misterio, la historia de Job nos enseña que, al final, Dios es digno de confianza. Él es el creador del universo, el redentor de nuestras almas y el restaurador de todo lo que parece perdido. Por eso, al final de mis días, puedo decir con certeza, el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Y así, Job descansó en paz, habiendo vivido una vida que glorificó a Dios, incluso en medio del sufrimiento. Su legado perdura como un faro de fe y esperanza para todos los que enfrentan pruebas en esta vida. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la vida de Job. Si te ha inspirado su historia, no olvides compartir este video y suscribirte para más relatos que tocan el corazón.